y seguimos con más información, sobre todo desde la clave, desde el punto de vista político. Ya tuvimos ayer al portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Araal, Alberto San Román, para hablarnos del resultado de las elecciones de aquí, de Araal, del escrutinio aquí en nuestra localidad para las elecciones generales, y hoy pues nos toca el punto de vista, el análisis desde el grupo de Adelante Izquierda Unida, y para ello tenemos hoy a su portavoz, a Javier Avecilla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros para comentar pues bueno, estos resultados de las elecciones que bueno, a priori pues os han dejado 1.670, a priori no, han dejado 1.673 votos. ¿Qué balance hacéis desde el grupo municipal? Del tirón, me toca analizar, ¿no? Del tirón, sí. Bueno, si quieres hacemos un análisis primero un poquito más general, ¿no? De los resultados así en general de las elecciones. No sé si, bueno, a nivel personal o a nivel de Izquierda Unida, ¿qué os han parecido los resultados, tanto en España y sobre todo también el número de votantes de aquí, de Araal? Para mí lo fundamental es que ha habido una tranquilidad democrática. Eso es una de las prioridades, ¿no? La gente iba a votar, había una participación de un 76%, eso es muy bueno, señal de que la población de Araal sabe de su responsabilidad, han cumplido con su obligación, y hay que agradecerle a la población pues esa normalidad democrática y agradecerles que hayan ido a las urnas a echar su voto, a decir lo que ellos piensen libremente. Y creo que eso es algo que hay que agradecerle a la población. No tengo yo ahora mismo datos de las últimas elecciones. No sé si si se ha notado ese desencanto del que se hablaba, o más o menos los niveles de participación han estado más o menos similares a los de abril. Ha bajado algo la participación, algo, ¿no? Pero aún así un 76%, una participación bastante buena para, digamos, la sensación que había en la calle. Creemos que Araal es una localidad que es consciente de la importancia que tiene la democracia, y eso es bueno decirlo. Otra de las cosas que tenemos que ver es agradecer a esos presidentes y a esos vocales que estaban ahí a las 8 de la mañana cumpliendo con su obligación. He visto que había camareros que tenían que trabajar y tenían que estar allí cumpliendo con su obligación, y han tenido un comportamiento, un trato, una educación y unas formas que han hecho que el día sea ameno y que se haya estado allí pues bastante bien, cumpliendo con su obligación. Eran todos muy responsables, se turnaban para la hora de comer, no querían irse, siempre han sido muy educados, caballerosos, y eso también hay que verlo, se aprecia, ¿no? Esa forma, esa educación de la gente de Araal. Y sobre todo también a los interventores y apoderados. Dentro de mi formación política todas las mesas estaban cubiertas, siempre había una persona, y lo único que hacemos nosotros cuando estamos de apoderados, de interventor, es que se cumpla la legislación, que haya tranquilidad, que se hagan los procedimientos conforme a ley. Simplemente lo que hacemos es estar pendiente de que todo vaya de forma correcta. Y para mí eso es lo más bonito de este día, que a pesar de que ha habido un cierto desencanto, pero que es una festividad el poder votar, que ha sido mucho los esfuerzos que hemos tenido que pasar los españoles para que se pueda ir a votar. Las mujeres no podían votar, pues igualmente tenemos ese privilegio, y yo creo que hay que verlo de una forma positiva. Después el análisis. Bajo mi punto de vista, tendríamos que ser autocríticos, tendríamos que analizar lo que ocurre y tomar nota, ¿no? Porque yo creo que la situación es aún peor de las anteriores elecciones de abril, ¿no? Del 29 de abril. Yo creo que tendríamos que hacer autocrítica. Yo creo que ningún partido político debería estar contento. Tendríamos que hacer autocrítica, exceptuando a Vox, que yo creo que Vox es el único partido que puede estar contento en estas elecciones. Los demás partidos políticos creo que deberíamos hacer autocrítica de lo que está pasando, ¿no? Y también tenemos que ser conscientes un poquito de tener altura de mira, como digo yo muchas veces, y saber dialogar, hablar, pactar, que estamos en política, y en la política las cosas se solucionan hablando y dialogando. Ayer estuve con el delegado territorial, Joaquín Pérez, que estuvo en Radio Paz, y una de las cosas que dijo que me llamó mucho la atención era que hacía falta un pacto por la educación. Es algo que yo llevo diciendo ya desde hace muchísimo tiempo, pero curiosamente después los grandes partidos políticos no se ponen de acuerdo en esos pactos, y me llamó la atención cuando lo escuché, que dijo
que hacía falta un pacto por la educación. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, creo que hace falta altura de mira, creo que hace falta diálogo y entendernos, ¿no? con la palabra y dejar un poco los egos de los partidos, negociar, dialogar y trabajar por lo que yo creo que tienen que trabajar los políticos, ¿no? Que al fin y al cabo es por el pueblo, ¿no? Y además yo creo que la irrupción de partidos no tradicionales, ¿no? Digamos fuera de PP, PSOE, ¿no? Desde ese bipartidismo, ya ha forzado una nueva forma de hacer política en ese sentido, ¿no? Que yo creo que cuando se convocan las nuevas elecciones se espera que de alguna forma que puedan conseguir el gobierno en solitario, pero eso ya me parece que es una cosa un poco del pasado, entonces hay que abogar por ese diálogo, por ese entendimiento, ¿no? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás comentando, pero me da la impresión de que los grandes políticos aún no se han dado cuenta de que esta forma de hacer política ya no es el bipartidismo, ya no es lo que se hacía antes y que ahora hay que entrar en el diálogo. Y yo creo que es bueno, ¿no? Yo creo que se puede aportar, que cualquier partido político, yo te hablo a nivel local, cualquier partido político de la oposición puede aportar elementos que son buenos, hay que cogerlos y trabajar. Todo lo que sea, lo que tenemos que hacer consciente la gente que está en política es ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Digamos, el beneficio del conjunto, de la mayoría de la sociedad, ¿no? Y de trabajar un poco y pensar que esto es una sociedad, no pensar que esto es algo individual donde se favorece a una única persona, sino trabajar un poco en conjunto y educar también a los ciudadanos en ese aspecto, en esa forma de ver las cosas. Bueno, a nivel de resultados aquí a nivel local, hemos visto que el PSOE ha sido la fuerza más votada por parte de los vecinos de Araal, adelante Izquierda Unida y Podemos, 1.673 votos. ¿Os sorprende o choca el hecho de que en las elecciones municipales se arrase y cuando llega a nivel autonómico, a nivel nacional, el voto cambie tan radicalmente? A mí no me choca. Además, bajo mi punto de vista, no puedes extrapolar unas elecciones municipales a unas elecciones generales. Son totalmente diferentes. Aquí no se está votando al alcalde, estamos votando a Pedro Sánchez, estamos votando a Pablo Iglesias, estamos votando a los diferentes partidos a nivel. Entonces, extrapolar los resultados de unas locales a unas elecciones generales no tiene absolutamente nada que ver, hay que sacarlo totalmente afuera y la lectura tiene que ser totalmente diferente, no puedes verlo y no me extraña, ¿verdad? Los resultados, si tú miras anteriores años, pues son similares, ¿no? Lo que vuelvo a decir otra vez que si lo analizamos tenemos que sentirnos tenemos que analizar, ¿no? qué es lo que se ha hecho mal. Incluso el PSOE, que es el que ha ganado con 120 escaños, ha bajado y tiene que mirar qué es lo que ha pasado y qué hemos conseguido con hacer otra vez o tener otra vez nuevas elecciones. Pues lo único que hemos conseguido es que haya un partido Vox reforzado con 52 escaños. Es lo único que se ha conseguido. Tenemos que analizar, hacer autocrítica y hablar y dialogar. Y yo creo que no podemos estar constantemente haciendo elecciones. Tampoco creo, porque eso también conlleva un gasto para los vecinos, las vecinas, y creo que lo que hace falta es altura de mira y trabajar y dialogar y llegar a un consenso. Por eso me da pie a la siguiente pregunta que iba a hacer, se la hacía también ayer Alberto, ahora. Visto los resultados y sobre todo las declaraciones de algunos políticos, ¿crees que van a ser las últimas elecciones que tengamos ya hasta las próximas en un periodo normal de tiempo? ¿O crees que va a haber, ya esto es especulación, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí. ¿O crees que en 3 meses nos vamos otra vez a votar? Yo creo que todavía no se ha aprendido a dialogar, a tener ese talante de negociación, y bajo mi punto de vista, como tú dices, una apreciación personal, creo que no vamos a estar 4 años sin elecciones. Creo que actualmente todavía no tenemos esa conciencia de negociación y al final siempre entran en juego egos internos de diferentes partidos y al final eso conlleva a ruptura de acuerdos y a nuevas elecciones. A mí lo que me gustaría es que hubiera elecciones dentro de 4 años, que los que hablaran tuvieran ese compromiso y se mantuvieran 4 años, pero es mi percepción y a mí me da la impresión de que no va a haber
si se llega a un acuerdo, pero que no se va a mantener esos 4 años. Es mi punto de vista, si se llega a ese acuerdo, que también está en una situación bastante complicada. Claro, yo sobre todo el hecho ayer mientras teníamos la entrevista, en esos mismos momentos coincidía con que Albert Rivera estaba dimitiendo, Sí. era como una especie de señal de que a lo mejor algo sí está cambiando, ¿no? Porque estamos viendo que es un político que admite que bueno, se ha convertido en noticia por algo que no debería ser noticia, ¿no? Tú has fracasado, pues lo normal es que dimitas, ¿no? A lo mejor ahí sí se puede vislumbrar una especie de cambio de mentalidad o de toque de atención para los demás, ¿no? Yo creo que Albert Rivera fue bastante coherente con la decisión que tomó. Yo creo que después de cuando salió en rueda de prensa, después de los resultados electorales, ya dio pistas de que iba a dimitir. Y creo que fue coherente con su discurso. Y creo que es la forma de proceder que debe de tener un político. Eso es lo que me gustaría a mí, que las cosas cambiaran y que los políticos sean consecuentes con los actos, con los hechos y con lo que pasa. Pero no sé, me da la impresión de que esto es un caso aislado. Y lo veo porque nadie entona, todo el mundo cuando habla parece que ha triunfado, que han ganado, que son geniales las elecciones, y cuando miras los resultados y los analizas, la cosa está peor que antes. ¿Qué tenemos que celebrar? Si hay un político que en este caso ha sido Albert Rivera y ha sido coherente, pues hay que aplaudirlo, y lo que hay que pedirle a los demás partidos políticos es la misma coherencia que ha tenido este político. Y sobre todo, bueno, una cosa que he repetido mucho, ¿no? Esa altura de miras, ¿no? Ese sentido de Estado, sobre todo, ¿no? Para poder tomar las responsabilidades que los ciudadanos exigimos a los políticos, ¿no? Sí, ya te digo que se habla mucho del extremismo, pero hay que ver qué es el extremismo o qué no es el extremismo. Pero está claro que hay que ceder en diferentes posturas. Ni toda la razón la puede tener una parte de los políticos, ni otra parte. Simplemente hay que llegar a hablar, llegar a acuerdos, porque no hay verdades absolutas, ni todo es blanco ni todo es negro. Hay también grises, hay grises que son muy variados, y dependiendo del momento a lo mejor podrán utilizar uno y otro. Pero todo se trata de hablar, de conversar, de dialogar y llegar a acuerdos. Y yo creo que es bueno el llegar a ese tipo de acuerdos, y que se puede, si hay voluntad. Lo que pasa es que es verdad que hay muchas veces que los políticos están condicionados, incluso por grandes empresas, por desgracia, no pequeñas empresas, no estamos hablando de pequeñas empresas que al final yo considero que también trabajo para esas pequeñas empresas, para esos empresarios autónomos, porque también ellos lo único que están haciendo es levantarse a las 7 de la mañana, acostarse a las tantas de la noche trabajando para que sus trabajadores también tengan un puesto de trabajo, que hay muchas empresas que lo hacen muy bien. Yo hablo de esas grandes empresas que condicionan, digamos, los puntos de vista de algunos políticos para beneficiarlos, y después estos toman decisiones que no son buenas para la población. Podemos hablar, no sé, de algo muy típico como Endesa, o podríamos hablar de otras grandes empresas que condicionan, después contratan estas puertas giratorias, que para mí es una prevaricación, y que eso tendría que estar, debería ser totalmente ilegal. Una gran empresa no debería contratar nunca a un político, ni asesor ni nada, tendría que estar totalmente prohibido. Y creo que esas grandes empresas no deberían condicionar absolutamente nada en política. Y creo que todavía se condiciona bastante. Esas empresas del IBEX condicionan todavía las decisiones de los políticos. Pues bueno, a ver qué nos toca ver en los próximos días, y esperemos que dentro de poco no tenga que hablar de balances de las elecciones que hemos vivido en marzo o algo, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no, pero que creo que los políticos tienen mucho que aprender, y tienen que hacer autocrítica, tenemos que hacer autocrítica, y ya te digo, dialogar, no pensar que tenemos una verdad absoluta, saber escuchar y saber que el país en cada momento necesita elementos diferentes, que no tenemos que siempre pensar los mismos elementos, sino escuchar, aprender y actuar en consecuencia. Estupendo. Pues bueno, Javier Avecilla, portavoz del Grupo Municipal de Adelante Izquierda Unida y también del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aral, muchas gracias por habernos acompañado en este ratito y sobre todo darnos estas claves de las elecciones del pasado domingo. Muchas gracias. Gracias a ti.